Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Gracias a Dios en esta linda mañana, pues es la oportunidad que Dios nos brinda para que todos y cada uno de los que están en nuestra sintonía se levanten y demos un grito de alabanza en expresión de gratitud a Dios. A esta hora precisamente es una hora muy oportuna para oír el mensaje de la Biblia. Y quiero que compartamos un texto que aparece en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el versículo 12, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice el verso 14: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí tenemos una porción de la Biblia muy interesante. Pero antes de reflexionar, hablemos con Dios. Teniendo en cuenta precisamente a toda nuestra audiencia que hoy por demás, estoy seguro que nos están escuchando en los campos, en las casas, en aquellos vehículos donde se movilizan muchas personas a sus labores. Y yo quiero decirles que Dios les bendiga y pedirles que nos dispensen un poquito su atención mientras hacemos llegar hasta ustedes lo más sagrado que hay en el cielo y la tierra, que es la palabra de Dios. Hermanos, hablemos con Dios. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana por este privilegio tan glorioso que nos brindas de estar delante de ti. Te ruego que de una manera especial me uses para presentar tu palabra a todos y cada uno de los que nos escuchan ahora mismo. Igualmente suplico tu misericordia para ellos, a fin de que ellos puedan comprender la verdad que hoy es expuesta desde nuestros estudios. Úsanos pues en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. El pecado es una enfermedad que no hace acepción de personas. La historia dice que siempre las enfermedades azotan a los más débiles, a aquellos de escasos recursos, a aquellos que por razones de economía incluso no pueden dirigirse al pueblo más cercano para suministrarse en vacunas que les puedan prevenir ciertas enfermedades. Sin embargo, eso hace que los esfuerzos de los gobiernos sean enormes, tratando de encontrar posibles soluciones, desplazando sus médicos y los expertos en salud para tratar de combatir de antemano aquellas pestilencias que pueden causar enormes efectos en la salud de los niños y en consecuencia de los que mañana serán adultos y ancianos. Pero el pecado es una enfermedad tan grave, tan seria, que esta no importa el estrato, ni dónde vivas, ni quién seas. El pecado es una enfermedad que ha azotado a la humanidad entera. Escuche lo que dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí sabe usted todo el daño que ha hecho el pecado en el hombre? Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Me refiero de los preceptos divinos. Dios ha establecido unas órdenes las cuales los seres humanos no debemos de violar.
Por ejemplo, cuando usted lee el Decálogo, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de su prójimo, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Usted encuentra allí unas ordenanzas que según Dios no se pueden violar. Cuando los hombres desobedecemos a las ordenanzas divinas, entonces nos convertimos en transgresores, en pecadores, simplemente pecadores. Pecadores que como consecuencia del pecado vamos a tener el resultado de la muerte. Para el pecado jamás hubo solución. Hay muchas enfermedades en la tierra que se pueden prevenir. La tosferina, la varicela, la tuberculosis y la hepatitis y otras cuantas más. Es más, la Organización Mundial de la Salud invierte millones y miles de millones en encontrar posibles soluciones a diferentes males que aquejan a la sociedad. Por eso todos los días se apoyan a nuestros científicos para que investiguen y busquen vacunas las cuales puedan prevenir algunas enfermedades que por demás son graves, que pueden incluso traer la muerte. Pero para el pecado no ha existido ninguna medicina, no hay laboratorio, no existe científico que pueda elaborar un medicamento, una vacuna preventiva. No lo existe, porque el pecado es un mal que nace con el hombre. La Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres y esto como consecuencia trajo la muerte. De allí que no hay quien escape de la muerte. Por eso usted cada vez que está en un velorio, usted simplemente está expectando algo que tiene origen en el Edén, el pecado de Adán. La Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres y esto trajo como resultado la muerte. Y Pablo dice más, por cuanto todos pecaron, porque en Adán todos fuimos constituidos pecadores, y porque la paga del pecado es la muerte. Y el profeta Isaías dice claramente que todos, absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas. Y Dios en su libro sagrado de los Salmos dice claramente que miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no lo halló. Todos, absolutamente todos se habían corrompido, se habían apartado de los preceptos divinos. Así que el pecado es una tragedia universal, es un pecado, es una enfermedad, es una pandemia que afecta al rico y al pobre, al negro y al blanco, al letrado y al no letrado, al evangélico y no evangélico, inclusive a aquellos que no quieren saber nada de Dios también les llega la muerte porque es una ley, está escrito, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y esto solamente por una razón, la consecuencia del pecado. Escuche lo que dice el profeta Isaías hablando de este enorme mal que está azotando a nuestra sociedad. Él dice de la siguiente manera en su capítulo 1 del libro de Isaías. Isaías capítulo 1, usted lee de la siguiente forma. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Sin embargo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y él les hace unos interrogantes bien interesantes. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y les habla de la enorme enfermedad que azotó a la nación judía. Escuche, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre.
afectado por una enfermedad que no ha discriminado a nadie y que en aras de hacer lo que tiene que hacer, se lleva al anciano, al joven y al niño. Esta enfermedad es terrible, no había medicina para ella. Entonces Dios pensó desde los cielos y dijo buscar una solución para semejante problema. Las enfermedades de la carne pueden tener soluciones aquí, pero para las enfermedades del alma no hay nadie que pueda tener una solución excepto Dios. Y por eso fue que Él allá en el mismo santuario pensó en usted y en mí. Y optó por hacerse hombre en el vientre de María la Virgen y nacer de ella por obra y gracia del Espíritu Santo. Este Jesús que la Biblia le llama Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5, o que es Dios con nosotros, según el capítulo 1 de San Mateo, el verso 21 en adelante. Este hombre llamado Jesús, que es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16, nació, creció y se fortaleció y vino con un propósito grande, el de buscar y salvar lo que se había perdido, como dice el evangelista Lucas. Él vino con un propósito noble, maravilloso, único. Él traía solo un objetivo: el hombre, aquel que había pecado, aquel que era la obra de sus manos, aquel hombre que un día, teniendo todas las posibilidades de vivir maravillosamente bien, se apartó de los preceptos divinos y se constituyó en pecador, y esto le trajo como resultado la muerte. Es que el pecado es una enfermedad universal. A esta hora hay gente que camina, incluyendo ricos y pobres, ignorando de que con ellos va una enfermedad que solamente espera un determinado momento para ponerle fin a su existencia. Pero para esa enfermedad mortal, no solamente física, sino eterna, apareció el Hijo de Dios. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él dice claramente que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan definitivamente en abundancia y eterna. Usted sabe, y todos los peregrinos del mundo saben, cuándo han ofendido a Dios. Todos los seres humanos alguna vez en la vida, a través de nuestros hechos, se ha dado algo allá muy adentro de nuestro ser que nos dice que nuestro comportamiento no está ajustado a la moral cristiana, que ha maltratado a su semejante, que ha ofendido a su Dios. Para ese problema apareció Jesucristo. Él vino precisamente para brindarle al hombre la solución que tanto necesitaba. La gente aquí se preocupa por buscar medios unos y otros a fin de vivir más. Y los ancianos quieren vivir más y más. Y por eso cuando se sienten enfermos buscan su médico, porque difícilmente la gente quiere morirse. Pero yo quiero decirles que para ese problema llamado la muerte, que es la consecuencia del pecado, Dios hizo ya la solución. Todo el que en Él cree tiene esa maravillosa oportunidad de ser salvo. Escuche lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que para esa enfermedad llamada pecado hay una solución. Se llama la obra de Jesucristo. Usted todo cuanto tiene que hacer es abrir un espacio en su vida y recibirle como su Salvador personal. Decirle que usted lo necesita porque quiere cambiar su rumbo. Hacerle saber cuán pecador es usted y entender que la obra hecha en el Calvario le alcanza para salvación de su alma. Pues se sabe que la paga del pecado es la muerte, sí, la muerte física, pero también si usted no recibe a Jesucristo, le traerá como consecuencia la muerte eterna.
Pero cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, usted puede estar tranquilo y dormir seguro y estar consciente que sea que muera o sea que viva, del Señor es. Vivir totalmente convencido que si muere Jesucristo le resucitará. Y ser consciente precisamente que Él le resucitará para vida eterna. Porque desafortunadamente muchos en los días postreros resucitarán, pero para condenación. Todo porque dejó que la enfermedad llamada pecado no solamente les destruyera el cuerpo, sino también el alma. Pero Jesucristo vino para que usted tenga esperanza, para que usted pueda ser salvo por su obra bendita. Así que yo le invito para que le recibas en tu corazón y escapes de una vez por todas de la tragedia que azota al ser humano. No solamente la muerte física es la que debe preocuparle a usted, debe de preocuparle la muerte eterna. Jesús dijo: no temáis al que mate el cuerpo, sino al que mate el alma y la eche en el infierno. Usted está llamado hoy a salvarse, y cuanto tiene que hacer es recibir a Jesucristo como su Salvador personal ahora mismo, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador personal, necesito tu favor y misericordia, por amor de tu nombre, sálvame.